Entonces ya damos inicio. Voy a proyectar. Repito, ¿están viendo mi pantalla? Profe, póngala en modo presentación. Ah, bueno, ahora sí. Ya. Listo. Evidencia de aprendizaje, profe. Muy bien, listo. Entonces vamos a dar inicio. Hoy voy a trabajar a la inversa, ¿sí? Digamos que la vez pasada lo que hice fue explicarles y de última las evidencias. Hoy, digamos, para que ustedes como que tengan más enfocado cuáles son las actividades que deben presentar, pues vamos a partir de la evidencia, ¿listo? Y voy explicando una a una con respecto a los temas y ustedes me van haciendo preguntas, ¿listo? Entonces, primero que todo, ¿sí? Hay unas personas, sé que son 2 personas que por X y motivo no entregaron la evidencia a tiempo, entonces hoy, después de la clase, voy a abrirles el espacio, ¿listo? Entonces, para que estén pendientes de esas 2 personas, ¿listo? Pues, ¿qué les recomiendo para la próxima? Estar más pendiente porque pues esto no se hace muy seguido, ¿sí? Entonces, sí les tengo en cuenta. Para los trabajos que deben presentar el día de hoy, ¿listo? Entonces, hay la opción también, plazo de entregarlos el día de mañana, pero ya vienen con un retardo, ¿sí? Entonces aparece, o sea, hoy los pueden entregar, pero ya mañana también, sin embargo, les va a aparecer con un retraso, ¿listo? Igual, pues yo, digamos que es la opción que nos da, pero pues yo siempre valoro sobre el puntaje que es sobre 100, entonces para que no tengan preocupación con respecto a eso. ¿Listo? Para la entrega de esta semana, ¿sí? Que inicia desde este momento, desde mañana, puede iniciar hasta el próximo jueves, ¿sí? Son 4 evidencias. Una de ellas, o la primera evidencia, es una lista de chequeo de uso de elementos de protección personal o individual, ¿cierto? ¿Qué debe contener? Entonces, lo primero que ustedes deben identificar el área, el proceso o la entidad en la cual ustedes están trabajando, ¿sí? Y allí van a identificar o van a seleccionar los elementos de protección personal o individual que se deben utilizar en esa área, ¿sí? Deben elaborar una lista de chequeo donde especifiquen todos los elementos de protección personal que deben ser llevados en esa área, en ese proceso o en esa entidad que estén trabajando. Espérame porque alguien está... Espérame porque hay una compañera que dice que necesita ingresar. Pero acá no me parece que ella esté ingresando. Por favor, ¿alguien le indica? Que acá ella no me aparece como que... Es Sandra. Sí, pero no aparece ¿dónde está? Ah, mírenlos acá. Es que ya, listo. Entonces, chicos, vuelvo a proyectar. Bueno, entonces, deben elaborar una lista de chequeo donde especifiquen todos los elementos de protección individual que deben ser llevados en ese sitio, en ese proceso o en esa entidad. ¿Listo? Una lista de chequeo es algo muy sencillito, ¿sí? Pero primero vamos a hablar de elementos de protección personal. ¿Qué son los elementos de protección personal? Los elementos de protección personal son aquellos, digamos, instrumentos que nos ayudan. Espérame, chicos, porque si no acá yo les voy a interrumpir la clase cada nada con los del WhatsApp. Entonces me toca eliminarlos. ¿Listo? Entonces, los elementos de protección personal son aquellos que se utilizan, ¿sí?
en las diferentes actividades, en los diferentes procesos o tareas que nosotros ejecutamos en un área de trabajo, ¿cierto? La idea de estos elementos de protección personal es proteger al trabajador, ¿sí? Ya sea de un riesgo físico, ya sea de un riesgo biológico, ya sea de una condición de la tarea, ¿sí? Dentro de seguridad y salud en el trabajo se manejan 7 riesgos, ¿sí? A uno lo llamamos riesgo biológico, que es cuando nosotros podemos adquirir alguna enfermedad o se nos puede presentar algún accidente de trabajo a través de un virus, a través de unas bacterias, a través de una mordedura, ¿sí? Eso ocurre mucho en aquellos trabajadores que están en la parte de las áreas afuera trabajando, ¿cierto? Tenemos otro que se llama condiciones, riesgos, condiciones de seguridad y allí están por lo menos un riesgo mecánico y es cuando se hace utilización de máquinas, ¿sí? O proyecciones de partículas, entonces se nos puede quedar la mano atrapada en una máquina que estemos utilizando o se nos puede caer algo en el pie, ¿sí? O de pronto estamos con un tornillo y hay una expulsión y nos puede afectar un ojo, ¿sí? En condiciones de seguridad también tenemos la parte de electricidad. Nosotros estamos expuestos, algunas personas están expuestas a altas tensiones y bajas tensiones. Por lo menos en nuestras casas tenemos bajas tensiones. En la parte de las oficinas donde se trabaja tenemos bajas tensiones, pero también tenemos personas que están expuestas a altas tensiones, como son las personas que trabajan en las energías eléctricas, ¿sí? En la parte de afuera. ¿Listo? Los que trabajan colocando cámaras de seguridad, ¿sí? Inclusive los mismos muchachos que trabajan en construcciones que a veces no se dan cuenta y con una varilla pueden hacer contacto con alguna de las cuerdas de la energía eléctrica. ¿Listo? Tenemos trabajo en alturas, ¿cierto? Entonces, recuerden que para trabajo en alturas, más por encima de 2 metros ya es catalogado como trabajo en alturas y hoy en día ya debemos tener la línea de vida, todo lo concerniente a los elementos de protección personal de esa área. Cuando hablaba ahorita de electricidad, hoy en día ya todos deben, o las personas que trabajan en la parte tienen sus botas dieléctricas, es decir, que aísla la electricidad. ¿Listo? Tenemos otro riesgo que se llama riesgo psicosocial, ¿sí? Y de pronto nosotros lo tenemos o lo vivimos en nuestras casas, ¿sí? Y hace referencia a todo el estrés que nosotros podemos tener de acuerdo a las condiciones de tarea. Condiciones de tarea, un ejemplo, hay personas que tienen demasiado trabajo, ¿sí? Hay personas que de pronto tienen que atender servicio al cliente y estas personas son, digamos que, tratadas mal, ¿cierto? Entonces nos aparecen las personas del un call center, ¿cierto? Tenemos, en nuestra casa nos pasa, nosotros a veces nos estresamos con nada, ¿cierto? Tenemos personas que de pronto la forma de mando del jefe no es la mejor y eso también los afecta psicológicamente. Entonces son trabajadores que estamos expuestos a riesgo psicosocial. Entonces para eso nos piden que hagamos pausas activas, que nuestro jefe nos redistribuya las actividades. Tenemos otro riesgo que se llama riesgo físico, ¿cierto? Y dentro de los riesgos físicos estamos expuestos a altas temperaturas y a bajas temperaturas. Altas temperaturas son por lo menos personas que trabajan en la parte de zonas calientes o personas que hacen actividades, digamos, expuestas a altas temperaturas, por lo menos una caldera, ¿cierto? Y también tenemos personas
que están expuestas a bajas temperaturas, entonces los famosos cuartos fríos, ¿sí? Todas esas personas tienen su afectación, ¿listo? Tenemos por ventilación, entonces hay unos que trabajan en espacios confinados. Cuando hablamos de espacios confinados es ausencia de oxígeno, ¿cierto? Y hay otros que están o tienen demasiada ventilación. Hay otros que hay afectación en cuanto a la iluminación, ¿cierto? Entonces hay unos que trabajan en cuartos donde hay poca iluminación y hay otros que tienen exceso de iluminación. Tenemos trabajadores expuestos a ruido constante, ruido intermitente, ¿cierto? Tenemos trabajadores con vibraciones, entonces por lo menos los conductores, ellos cuando van manejando, pues hay una vibración, ¿cierto? Los mismos trabajadores de construcción cuando utilizan vibrocompactadores, ¿sí? Y tenemos riesgo por fenómenos naturales, entonces estamos expuestos a rayos, a tormentas, a un sismo, a robos, a accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, todos nosotros, independientemente del trabajo que nosotros manejemos, tenemos que tener uno de los elementos de protección personal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes deben ir a identificar en la empresa, ¿cierto? Venga. Entonces, yo sé que alguien tiene está trabajando en una empresa de galpón de pollos, ¿cierto? Entonces, esa persona va a identificar qué elementos de protección personal deben tener sus trabajadores durante todo el desarrollo, desde que tenemos el pollito hasta que lo entregamos como un pollo engorde, ¿cierto? Entonces, que yo me voy a invitar que debe tener botas blancas, que debe tener unos overoles, que debe tener una cofia o un gorro en la cabeza, que debe tener tapabocas, que debe tener unas gafas, que debe utilizar unos guantes de nitrile, ¿cierto? Y eso es lo que debe sacar durante todo el proceso, ¿listo? Supongamos que hay otra persona que tiene una empresa y entonces esa persona debe sacar los elementos de protección por área. Entonces, en la zona administrativa o en la área administrativa, ¿cuáles son los elementos de protección personal que se utiliza? En la parte operativa, ¿cuáles son los elementos de protección personal que se utilizan? ¿Listo? Y así sucesivamente. Claro, chicos, con la actividad de elementos de protección personal y la definición de elementos de protección personal. Sí, profe, claro. Listo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Perdón. Antes de dar el ejemplo, les voy. ¿Por qué los objetivos de los elementos de protección personal? La idea de utilizar los elementos de protección personal es que haya un desarrollo laboral, ¿sí? Y lo que buscamos es que en ese desarrollo laboral haya una prevención de accidentes que se nos pueda presentar. ¿Listo? También vamos a controlar un riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos trabajadores que pueden estar expuestos y pueden o tener un accidente de trabajo o pueden adquirir una enfermedad a través de las diferentes actividades que ellos ejecutan. Entonces, un ejemplo, por lo menos un médico, ¿sí?, que no utilice sus elementos de protección personal y que no ubique por lo menos una aguja en el guarda de seguridad, pues puede estar expuesto a un pinchazo y adquirir alguna enfermedad, ¿cierto? Un VIH, una hepatitis, etcétera, etcétera. ¿Listo? Nosotros, por lo menos si yo no tengo las gafas de seguridad y yo estoy haciendo una manipulación con un martillo y una puntilla y esa puntilla me puede saltar en el ojo, ¿cierto? Entonces puede haber afectación.
La idea también de los elementos de protección personal es que haya una protección, ¿sí? Y que evitemos el ausentismo en las empresas, ¿sí? Nosotros, o digamos que hoy en día las empresas están medidas en el ausentismo, ¿cierto? Y si nosotros tenemos trabajadores enfermos o que presentan diferentes accidentes de trabajo, pues ellos tienen que estar presentando incapacidades, ¿sí? Y ese ausentismo lo que hace es que afecta la producción o el servicio de acuerdo a lo que haga la empresa, ¿cierto? Y si es una empresa de producción, pues nos va a afectar, digamos, económicamente como empresarios, ¿listo? Y así sucesivamente. Tenemos dotación de implementos, ¿cierto? Entonces, hoy en día se les está exigiendo a la empresa, venga, así como nosotros les exigimos a nuestros trabajadores, pues hay que dotarlos de lo que ellos necesitan en las áreas de trabajo. Entonces se necesitan los equipos adecuados, que debe haber extintores, que debe haber un botiquín, que nosotros debemos entregarle estos elementos de protección personal. ¿Listo? ¿Para qué? Para que hagan un desarrollo de su labor como tal. ¿Listo? Entonces, chicos, acá yo les muestro una lista de chequeo. Ustedes van a encontrar diversas listas de chequeo, ¿sí? Diversos formatos de listas de chequeo. ¿Cuál es la idea? La idea es que más que copiar y pegar de internet, ustedes se den cuenta, venga, cómo yo puedo montar una lista de chequeo para elementos de protección personal, ¿cierto? Si quieren colocarle el logo de la empresa, lo pueden hacer. ¿Listo? Colocan lista de chequeo. Acá si le quieren colocar estos códigos, que esto se llama gestión documental, y esto lo que indica es que el formato está autorizado y actualizado y nos indica desde cuándo y en qué versión, ¿sí? Y cuando ustedes vayan a una empresa a trabajar, van a identificar y decir, oiga, vengas, hubo actualización del formato de lista de chequeo, ya no es versión 1, sino ya pasó a la versión 2, ¿sí? Y es porque le hicieron un ejemplo, una modificación que ya no es nombre del trabajador, sino nombre completo del trabajador, ¿cierto? Entonces hubo una actualización. ¿Y que desde cuándo está vigente? Si lo quieren hacer así, puede hacer, ¿listo? La idea, o para mí lo importante es que ustedes me identifiquen los elementos de protección personal que hay en la empresa o en el proceso que ustedes están trabajando. ¿Listo? Una fecha, ¿sí? ¿Realizado por quién? Pues por ustedes. Si se lo van a aplicar a toda la empresa o solamente a una hora de trabajo. ¿Listo? Si ustedes quieren colocar o sea, les repito, este es un modelo que coloco, pero si no quieren colocar los nombres de los trabajadores, no pasa nada. Entonces acá tenemos el número que indica cuál es el trabajador, el nombre del trabajador, qué cargo. Entonces, un ejemplo, Mónica Liliana Lobo Castillo, ¿sí? Cargo, instructor, ¿listo? Entonces, ella tiene gafas de seguridad, ustedes pueden hacer sí o no. Acá yo tengo conforme, no conforme, ¿listo? Entonces, cuando es conforme es que sí las tiene puestas. Cuando no es no conforme es que no las tiene puestas o que no se las han entregado. ¿Listo? Guantes, mascarilla, tapa oídos, botas de seguridad, casco y trabajo para ambientes. ¿Listo? Y si ustedes dejan un espacio acá para hacer observaciones. Entonces, por lo menos, si tienen acá, ay, perdón. Si tienen acá la trabajadora Mónica, ¿sí? El cargo es instructora y ustedes, bueno, identifican que ella tiene la gafa de seguridad, los guantes, la mascarilla, pero en algo por acá, las botas de seguridad, ustedes ven que ya están rotas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno hace la observación. Entonces, se identificó que el trabajador tiene botas de seguridad, sin embargo, las botas ya presentan digamos, un desgaste, lo cual es conveniente cambiar. ¿Listo? Ahora bien, si alguno quiere colocarle, es conforme y acá colocar las observaciones, el trabajador cumple con todos los elementos de protección personal y se encuentran en buen estado, también lo pueden hacer. ¿Listo? La idea es
que me identifiquen qué elementos de protección hay en el proceso o en toda la empresa o como vengan estipulados, porque venimos trabajando sobre una empresa, ¿listo? Claros con la información, con la lista de chequeo. Eso es lo que me deben entregar en la primera evidencia. Una lista de chequeo así, solamente diligenciada y en esas condiciones. Cada uno la puede armar como quiera, ¿sí? Les repito, ustedes van a encontrar en internet muchas listas de chequeo, pero la idea es que ustedes, si quieren adecuarla a las condiciones de ustedes, la pueden hacer, ¿listo? Si la quieren más organizadita, también lo pueden hacer, ¿listo? Preguntas al respecto con la primera evidencia, chicos. Profe, una preguntita. Ahí donde dice cargo, ¿no sería mejor proceso o área o función que realiza la persona? Porque es que, por ejemplo, cargo mensajero. Yo sé que el mensajero tiene un elemento de seguridad, pero ya son de cuestiones de tráfico. Pero esos son los elementos de él. Pero si su se quiere colocar también por áreas, también lo puede hacer, ¿sí? Entonces, por lo menos, le voy a dar un ejemplo acá, mira. Acá en lugar, no, una cosa loca. Acá si quiere usted puede colocar el área, ¿sí? El área. Entonces, digamos que estamos en zonas administrativas. Entonces, colocan áreas. ¿Cuántos trabajadores tienen en áreas administrativas? Que tenemos 3. Que de esas áreas administrativas tenemos el secretario, tenemos el representante legal de la empresa y tenemos otra secretaria, ¿sí? Y entonces ustedes deben sacarle los elementos de protección personal. ¿Me hice entender? Sí, sí. Los demás. Sí, señora, sí le entendí. Ok. Los demás asumo que sí. ¿Listo? Bueno. Vamos para la segunda evidencia de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, la segunda evidencia de aprendizaje dice que una lista de verificación de muestras de riesgo sanitario. ¿Listo? Entonces, lo que se busca es que el aprendiz vaya a la empresa y aplique una lista de verificación de muestras de riesgo sanitario. ¿Listo? La idea es que ustedes identifiquen y localicen el punto crítico de la amenaza o foco de la contaminación que afecta la salud. Entonces, un ejemplo, ustedes van a una parte de, voy a hablar del galpón. Entonces, ese galpón, digamos que emite demasiada gallinaza y que esos olores están afectando a los vecinos. ¿Listo? Entonces, ustedes van y aplican esa lista de chequeo, ¿sí? Y determinan dónde está la amenaza o foco de contaminación. ¿Listo? Entonces, voy a continuar. La idea, chicos, de una lista de verificación es que formen parte de los ciclos de la mejora de la calidad del proceso asistencial, ¿sí? La idea es que ayuden a identificar fallos y riesgos y que se incremente la seguridad. Acá nos habla del paciente, pero también la seguridad del trabajador, la seguridad de las personas que están alrededor, la seguridad del medio ambiente. ¿Listo? Esa es la función de una lista de verificación. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo de listas de verificación de muestras de riesgos sanitarios. Son unas preguntas que uno le hace al proceso o a la empresa en cuanto a riesgos sanitarios, ¿cierto? Y lo que uno hace es, si cumple, no cumple. Si cumple, no cumple, ¿sí? O conforme, no conforme. Conforme, no conforme. Y al frente, las respectivas observaciones, ¿sí? Entonces, por lo menos un ejemplo, esto es de una prestadora de servicio médico. Entonces dice,
Se ha instruido debidamente al personal sobre los síntomas de infección de los patógenos con los que se trabaja en el laboratorio. Otra pregunta, ¿existe un procedimiento escrito que indique cómo actuar en caso de sospecha de infección asociada al laboratorio, o de un accidente en el laboratorio que pueda haber infectado a un miembro personal? ¿Sí? Yo a estas listas de verificación les digo, esto es como un chismógrafo, ¿sí? Como cuando usted quiere saber un chisme y usted empieza a crear las preguntas para poder determinar y sacar la información. ¿Listo? Entonces acá dice, está fácilmente controlado el acceso a las instalaciones del laboratorio frente a personas no autorizadas. Entonces, ustedes pueden diseñar su lista de verificación de muestras de riesgos sanitarios y les voy a dar el ejemplo con el galpón de pollos, ¿cierto? Ustedes escogen la persona que está trabajando el galpón de pollos, lo que va a hacer es, oiga, venga, yo recibo acá los pollos, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, ¿sí? Los pollitos, cuando ingresan al galpón, ¿vienen debidamente vacunados y desinfectados? ¿Sí? No, ¿cierto? Segundo, ¿cada cuánto se hace la desinfección de las áreas de los galpones? Tercero, ¿cada cuánto se hace el cambio de la viruta? ¿Sí? En que está ubicada en la parte o en el suelo, en las diferentes áreas del galpón, ¿sí? Y así sucesivamente cada uno debe hacer la lista de verificación. La idea de que ustedes redacten las preguntas es que ustedes puedan al final tener como una información básica y fácil para poder redactar y decir, venga, resulta y pasa que acá los pollos deben llegar vacunados y no están llegando vacunados. O sea que acá hay un foco y esto me puede generar una enfermedad. Resulta y pasa que según la normatividad acá el cambio de la viruta se debe hacer cada 5 días, pero la empresa la está haciendo cada mes, ¿cierto? Venga, acá hay otro foco de contaminación y es que estamos generando un residuo sólido y etcétera, etcétera. ¿Me hice entender con listas de verificación de muestras de riesgos sanitarios? Profe, si tengo una pregunta, es que estamos Señor. como que, esos son listas de verificaciones como para hacer una auditoría. Sí, O sea, señor. pero con respecto a la muestra como tal, o sea, tengo entendido que uno va a tomar una muestra y uno va a evaluar los riesgos que hay en el entorno para tomar esas muestras. Sí, sí. Lo que pasa es que acá le dice, miren la muestra lo que dice, acá no me voy a volver, dice localice el punto crítico, ¿sí? Entonces localice el punto crítico de la amenaza o foco de contaminación que afecta a la salud, ¿cierto? Entonces recolecte una muestra del riesgo sanitario, ¿listo? Entonces en el galpón, digamos que la muestra que nos está generando el riesgo sanitario es por lo menos la viruta que se está generando, ¿cierto? Porque más adelante vamos a hablar de embalaje, etcétera, etcétera. ¿Listo? Deben otro ejemplo de otra empresa que estén trabajando y damos el ejemplo. Por ejemplo, profe, voy a tomar una muestra de agua residual. Ok, listo. En un ancianato, profe. Espérame, entonces vamos con la muestra de agua residual, ¿cierto? Entonces, usted lo que tiene es que identificar qué normatividad rige a esa toma de agua residual. Entonces, usted basado en la información que tiene en cuanto a normatividad, usted dice, cuando llega el agua residual, ¿sí?, a la planta, hay una rejilla o existirá una rejilla que me separe los residuos sólidos, ¿sí?, que vienen digamos, en el alcantarillado, sí o no.
¿Sí o no? En esa empresa, cuando llega el agua residual, ¿hay una rejilla? Yo me refiero a una muestra residual de un proceso industrial. O sea, hay un vertimiento que sale de un proceso. Sale un agua residual a un registro. Pero ahí no hay rejilla. No, hay un registro. Y bueno, ¿y ese registro cómo funciona? El registro es algo en el suelo donde llega el agua ahí y por ahí sigue hasta llegar a una tubería que llega, que alimenta un tanque, por ejemplo. ¿Y qué hace y en el tanque ahí hace una homogenización y ahí inicia el proceso de tratamiento del agua residual en las otras siguientes etapas. Sí, pero debe haber una rejilla en alguna parte, querido. Es que la rejilla es con el propósito de tamizaje. No, debe haber una rejilla por Con si el se nos va filtro. un residuo sólido, como un filtro. No, Listo. en el agua residual el filtro no, o sea, son registros. Bueno, entonces se lo voy a explicar. Entonces, su merced me dice que salió de un proceso el agua, ¿sí? Esa agua se dirige hacia un registro que luego va a alimentar unos tanques. Esos tanques me imagino que son tanques de sedimentación para poder iniciar el proceso, ¿sí o no? Sí, claro, de homogenización, listo. homogenización. Listo. Entonces, usted lo que debe hacer es lo primero. Entonces, usted dice, venga, la primera pregunta, cuando el agua sale, ¿sí? Y cae al registro, listo, no trae ningún residuo sólido presente, ¿sí o no? Entonces usted me va a decir no. Automáticamente, por lo que su merced me dice, debe decir que no porque salió de un proceso, ¿cierto? Segunda pregunta. Cuando el agua ingresa al tanque de sedimentación, ¿hace un proceso lento o es un proceso rápido? Entonces, usted me debe colocar al frente. Realiza un proceso lento, ¿cierto? Tercera pregunta. Los tanques de sedimentación, ¿sí? Cumplen la normatividad o cumplen en cuanto a estándares grandes, digamos que no se rebase cuando sale ese proceso, sí o no. Y así sucesivamente vamos, porque imagínense que qué tal que hagamos el proceso de que se sale el agua y resulta y pasa que se rebase el agua. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa en caso de que eso ocurra? Y si eso está ocurriendo, entonces se nos puede levantar, hay un foco de contaminación. ¿Me hice entender mejor? Profe, es que estamos haciendo es una verificación es de las instalaciones, o sea, la muestra como tal, o sea, los riesgos ahí sanitarios van asociados al entorno o a la muestra, o sea. No, o sea, todo el proceso que llevan, todo el proceso, ¿sí? Debemos hacerle el análisis porque, un ejemplo, digamos que si yo no hago el análisis desde que inicia el proceso o la actividad, entonces no me voy a dar cuenta en dónde estoy fallando. ¿Listo? Por eso parto desde que si hay un residuo sólido presente en esa muestra, ¿sí? Porque de pronto ese residuo sólido más adelante me va a obstruir el otro proceso y lo que me va a generar es otra, digamos que como tal, otra afectación. ¿Listo? Entonces, desde que sale el proceso, ¿listo? Listo, listo. Bueno, alguien dijo por allá de un ancianato. Sí, un hogar geriátrico. Listo.
Su merced va a partir de que va a tener en cuenta, o sea, porque en un ancianato no tenemos un producto o no hacemos, sino es como un servicio que se presta, ¿cierto? Y de pronto en ese ancianato hay diferentes servicios. Entonces, su merced me puede indicar qué servicio. Bueno, entonces les explico de la siguiente forma. ¿Listo? Tenemos empresas que presentan un producto y tenemos empresas que prestan un servicio. ¿Listo? Las empresas que presentan o que hacen nos dan un producto, ¿listo? Entonces es por lo menos las empresas que manejan la panela, ¿listo? Entonces parten de un molino y nos entregan una panela. Eso es una empresa que entrega un producto, ¿listo? El ancianato nos presta un servicio, ¿listo? Dentro de los servicios que presta, yo me voy a inventar que ellos hacen una curación a las personas que están o que tienen alguna herida, ¿cierto? ¿Sí o no? Tiene como un consultorio médico, digámoslo así. ¿Es como un consultorio médico? Sí, listo. Entonces resulta y pasa que ustedes van a hacerle el análisis desde que entra esa persona de la tercera edad a ese consultorio, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se maneja este servicio en este ancianato. Entonces, primera pregunta, el médico utiliza todos sus elementos de protección personal cuando está evaluando al paciente, ¿sí? O a la persona. ¿Sí o no? Listo. Se hacen todos los protocolos de bioseguridad en cuanto a contacto entre paciente y médico, sí o no. ¿Listo? Tercera pregunta. Los residuos generados peligrosos en las diferentes curaciones son clasificados de acuerdo a, digamos, a la normatividad legal vigente y así sucesivamente. ¿Listo? Y con esa información usted identifica los focos que se pueden presentar. Me hice entender a la persona que tiene el hogar geriátrico. Sí, señora. Ok, listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, y por ejemplo, en el caso mío que yo trabajo en Poyocoa, ¿cómo haría ahí? ¿Por qué? Pues para las preguntas y todas esas cuestiones de lo que estamos hablando. ¿Puede ser más explícita? O sea, que estamos hablando de la lista de verificación de riesgos sanitarios, ¿cierto? Sí, sí, señora. Entonces, ¿yo cómo lo haría ahí? ¿Lo haría referente al agua, a la planta de producción, logística o...? Al proceso que usted lleva para entregarlo el producto, ¿sí? Entonces, por lo menos, una de las preguntas que usted debe hacer es, cuando se hace el lavado yo la verdad no sé si lavan los pollos, ¿sí? Pero cuando se hace el lavado de los pollos, se evita que haya una contaminación cruzada, ¿sí o no? Cuando hacemos la separación, yo no sé, de las partes de las vísceras,
se hace con elementos de protección personal y son etiquetados y rotulados y puestos en el sistema de frío correctamente, sí o no, ¿sí? O sea, todo el proceso que hace, ustedes lo analizan, ¿sí? Si cumple o no cumple. O sea que eso sería como más enfocarme en calidad, ¿cierto? Sí, señora, porque realmente lo que ustedes nos van a entregar es un producto, que es el pollo. Sí, señora. ¿Listo? Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, continúo y si al caso, pues al final nos quedamos resolviendo preguntas. ¿Listo? Tercera evidencia de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, dice, para el desarrollo de esta evidencia, por favor, realice lo siguiente. Determine el tipo de cadena de custodia para la información y muestras de riesgo sanitario. Emplee cadena de custodia para información y muestras del riesgo sanitario tomada anteriormente de acuerdo con procedimiento técnico. Acá les voy a pedir el favor y cada uno elija a qué le va a hacer la toma de muestra, ¿sí? Y elabore una lista de chequeo donde se especifique las actividades que se deben llevar a cabo en la cadena de custodia. Cuando hablamos de cadena de custodia, es un conjunto de medidas y procedimientos que se aplican para garantizar la integridad y autenticidad de una muestra que se toma. ¿Listo? La idea de que haya una cadena de custodia, ¿sí?, es primero que se contamine, que se altere o se destruya. ¿Listo? También que se identifique y se registre la muestra, que se embale y se coloque como la identificación, que se haga un transporte, digamos que adecuado hacia el laboratorio para hacer su análisis, y allí van a ser los diferentes, o digamos que aplican químicos para analizar y determinar los diferentes resultados. ¿Listo? Para que la cadena de custodia funcione, es necesario documentar cada proceso. Entonces, ¿en qué momento se toma la muestra? ¿Sí? El lugar donde se toma, quién realiza la toma, ¿listo? Como la descripción, envasado, identificación, dónde fue el lugar de almacenamiento, si es in situ, ¿sí? El tiempo transcurrido, el tipo de conservación o sustancia adicionada, la fecha, el medio y las condiciones de transporte. Chicos, cuando hablamos de cadena de custodia, digamos que las tomas de muestras no solamente es toma de agua potable, no es solamente toma de muestra de agua residual, ¿sí?, sino también podemos tener toma de muestras de suelos, podemos tener toma de muestras cuando hay por lo menos un homicidio. ¿Dónde más podemos encontrar o hacer toma de muestras, chicos? De microbiología, profe. De microbiología, muy bien. Ambiental, o sea, emisiones atmosféricas. Sí, todo eso. ¿Qué más? De los productos que procesamos en planta también, calidad está tomando seguidamente las muestras. Como unas muestras, sí, señor. Entonces, independiente de la muestra que tomemos, siempre va a haber una cadena de custodia, ¿cierto? Y la idea de la cadena de custodia es de acuerdo a lo que se esté tratando, ¿listo? Es diferente transportar por lo menos el agua. Si vamos por lo menos a una quebrada a tomar una muestra de agua, es diferente transportarla, ¿sí?, porque nos toca en una cava, en unas condiciones y de acuerdo a los parámetros que vamos a analizar, ya sean físicos
físico-químicos o microbiológicos, ¿sí? A por lo menos una muestra de suelo, ¿sí? Que pues esta muestra de suelo no necesita estar refrigerada, mientras que la muestra de agua sí necesita estar refrigerada, ¿cierto? La muestra de suelo, pues no se le tiene en cuenta, digamos, que el tiempo de transporte, mientras que a la toma de agua sí le tenemos medido el tiempo y cuando nos lo reciben en el laboratorio nos dicen, venga, tanto tiempo fue o ha transcurrido desde que se tomó el agua. Entonces, independientemente de la toma que se haga, pues va a manejarse una cadena de custodia. ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, señora. Listo. Entonces, cada uno va a tomar una muestra, ¿cierto? Si la quieren tomar, la pueden hacer, ¿sí? La idea es que ustedes me identifiquen, ¿sí? Si por lo menos ustedes me dicen, yo voy a hacer una toma de agua, ¿cierto? Entonces ustedes me van a identificar cuál es la cadena de custodia que se aplica para el transporte de esa agua. ¿Listo? Si por lo menos la chica que me dijo, profe, en calidad nosotros toman muestras del producto. Entonces, ¿cuál es la cadena de custodia que toman para ese producto? Para que ese producto no se nos altere. ¿Listo? ¿Me hice entender? Claro, claro. Ok, listo. Y luego a esa cadena de custodia le vamos a aplicar una lista de chequeo. Y lo mismo, montamos una lista, unas preguntas. Entonces, un ejemplo. Acá tenemos o digamos que se le tomó a una lechería, ¿listo? Entonces, la primera pregunta que le dicen es, ¿está la finca rotulada? Sí, no, sí, no aplica o cumple, ¿listo? Está ubicada en lugares libres de fuentes de contaminación como basureros o rellenos sanitarios, ¿sí? Respeta las zonas ecológicamente sensibles, considerando la sostenibilidad y sustentabilidad de la producción. Cuenta con un mapa o croquis donde se observe la distribución de la finca y sus alrededores. Si alguno de un ejemplo de ustedes tomó o dice voy a tomar o voy a hacer la cadena de custodia para una muestra de agua, ¿sí? Entonces una lista de chequeo puede ser, digamos, la cava, para algunos es cava, para otros es nevera, ¿sí? Presenta o viene debidamente sellada, ¿sí o no? Las muestras vienen refrigeradas dentro de la cava, ¿sí o no? Alguna de las muestras viene o las muestras vienen selladamente correctas y no hay presentación de fuga de líquidos, sí o no, ¿sí? Y así sucesivamente le aplican la lista de chequeo de cadena de custodia. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno. Y viene la cuarta evidencia. ¿Listo? En la cuarta evidencia, ustedes deben entregar un informe de proceso de inspección, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes, basados con las 3 listas de chequeo, pues levanten este informe, ¿listo? Entonces, pues se les pide la portada, se les pide una introducción, por ahí revisé unos trabajos y cuando yo les decía pues que, que necesitaba calidad, pues más no cantidad, pero pues una introducción de un párrafo, pues
pues tampoco, ¿no? Pero al menos sí unos 2, 3 párrafos y que sea digamos que muy buena la argumentación, ¿listo? Deben hacer una descripción de la metodología del trabajo. Cuando les hablo de una descripción, ya hablamos, por lo menos ustedes pueden montar un flujograma y pueden decir, venga, primero lo que hice fue realizar la lista de chequeo, luego fui a la zona y lo que hice fue aplicar la lista de chequeo. Si quieren colocar capturas de imágenes reales, lo pueden hacer. ¿Listo? Y la idea es que ustedes con esa información pues saquen o redacten, digamos, cómo estamos o cómo está ese proceso o cómo está esa empresa de acuerdo a la información que tienen en la lista de chequeo. ¿Sí? Les pido el favor que me anexen en el informe las listas de chequeo diligenciadas, ¿sí? De pronto, en las otras evidencias lo que ustedes solamente van a hacer es crear las preguntas y subirlas, ¿sí? Pero en el informe sí les pido el favor que me las diligencien y me las coloquen como anexo. ¿Me hago entender? Profe, pero en esta actividad, la lista de chequeo que vamos a montar es la de inspección. Control, las tres. Por favor, móntenme en las tres. Las ¿Listo? tres. En la cuarta evidencia. Sí, sí. Móntenme en las tres y redacten el informe con las tres. ¿Cierto? Redacten el informe con las tres. ¿Listo? Eso quiere decir que tenemos que hacer a un solo sitio, porque si lo hacemos en varios sitios, sí, señor. Varios informes. Sí, sí, señor. Eso. Un solo informe. ¿Listo? ¿Listo? ¿Claros con la actividad? Sí, profe. Bueno, entonces, chicos, les voy a hacer muy clara, muy precisa, y ustedes me van a decir. Esta es la última semana que tienen conmigo, ¿cierto? Ya la próxima semana va a ingresar una nueva instructora. Espérame, me paso acá. ¿Sí? Una nueva instructora, ¿sí? ¿Qué les pido el favor? Ahorita me voy a quedar con aquellos aprendices que, digamos que le hacen falta por subir alguna actividad. Me voy a quedar también con los que necesiten despejar dudas e inquietudes. Y les indico, desde hoy, no me acuerdo si es desde hoy o desde mañana, creo que es como que desde mañana se abre o ya está abierta las actividades que deben ingresar. Se cierran el jueves de la próxima semana. ¿Listo? Ya nos toca todo por WhatsApp. Cualquier cosa, digamos que me comentan por WhatsApp. Y la otra es, chicos, por favor no se vayan a pasar del jueves, ¿sí? Porque yo ya estaré, digamos, presencial y me es más difícil estar, digamos que atendiéndolo. Sin embargo, pues yo hago el proceso. Sin embargo, les estoy haciendo como la cordial invitación de que estén al tanto de esa información. ¿Listo? Cualquier duda, pues estoy acá. Sin embargo, chicos, pues un gusto conocerlos, ¿sí? Tienen mi número de celular, cualquier momento me pueden escribir alguna consulta. Yo con mucho gusto, desde que yo pueda, con mucho gusto les voy a colaborar. ¿Listo? Pues no siendo más, esta es la idea de hoy era que fuera muy concisa y muy explícita en las actividades que me deben entregar. Les pido el favor que entreguen sobre el tiempo estipulado, ¿sí? Porque les repito, ya la otra semana yo estoy presencial, ¿listo? Entonces ya va a estar es otra compañera, se les van acumulando trabajos, ¿listo? ¿Claros con la información, chicos? Sí, señora, claro que sí.
Ok, listo. Quien ya no tenga preguntas o eso se puede retirar de la formación. Me quedo con los que tengan preguntas. Me quedo con las personas que necesitan que les habilite para que suban la actividad que les hace falta. Listo, que tengan una feliz noche. No, profe, yo me quedo. Jorge Ruiz. Ok, listo. Jorge, espérame. De una vez entro a Cena Sofía, que nos esté funcionando, ojalá. Porque sí ha estado muy intermitente. Espérame, ya estoy ingresando acá. Si está funcionando, bueno, espérame. Porque a mí me toca ingresar no directamente por Sayuna, sino me toca hacer una vuelta. No. Entonces, saneamiento, evidencia, saneamiento, salud, actividades, apropiar, material, exclusividad, ¿no? Oculto, quería informe, video. ¿Cuál es la que su merced me debe? ¿Informe condiciones? Jorge. Sí, señora, sí, señora. ¿Ya su merced subió a la exposición de factores de riesgos ambientales? Sí, ya usted me la calificó. Ok, listo. Entonces falta informe. Vamos a ver todos los envíos. Y vamos a Jorge. Busquemos a Jorge. Ah, pero venga, su merced no la envió, entonces venga, lo clasifico como... Me hace falta, lo voy a decir, me hace falta... Ya le voy a decir lo que me hace falta, a ver... Video expositivo, informe, laboratorio, programa. Sí, profe, me falta esa. No enviados. Informe sobre condiciones sanitarias. Jorge Elías Ruiz. Jorge Elías Ruiz Martínez. Listo, entonces espérame a ver. Ampliar plazo. Su merced me dice cuándo está disponible. ¿Ya? Ya, entonces, ¿hoy es qué? ¿Hoy es 21? Hoy es 21, ¿Hoy? hasta 21. Las 12 de la noche. Se la amplío hasta, ya, listo. Quedó ampliada hasta las 12 de la noche. Por favor, ingrese. Déjame ver aquí informe sobre las condiciones sanitarias. A ver. De una vez refresque y me dice. Listo, vamos a ver. Estoy seleccionando el archivo. Un momentico ahí. Pero sí le dio el espacio, sí, para subir. Sí, ya me dejó.
la palabrita clave. Fase 1, proyecto 1. Seleccionar este archivo.